teorema de Tales en triángulos. En el video anterior estudiamos la semejanza de triángulos y en un video mucho más anterior habíamos estudiado la historia del teorema de Tales, donde nos dimos cuenta que mediante algunas construcciones geométricas se pudo medir la pirámide de Keops sin siquiera tocarla, solo con sombras, ¿cierto? Vamos a hacer algo parecido acá. Vamos a aplicar el teorema de Tales a triángulos porque es una de las más grandes aplicaciones en la aritmética, geometría y bueno, toda la matemática en general. Vamos a empezar con este triángulo y vamos a poner este otro triángulo azul. Vemos que los dos son triángulos rectángulos y vamos a asumir que los dos triángulos son semejantes, es decir, que los dos cumplen los criterios de semejanza para triángulos, o sea, ángulo ángulo, lado y lado, que estos criterios de semejanza los vimos en el video anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar este triángulo azul, lo vamos a sobreponer en este triángulo verde. Me queda montado de esta forma. Si observamos, me quedó prácticamente encima, me quedó muy bien porque los ángulos tienen que ser congruentes entre sí, entre dos triángulos semejantes. Recuerden que si el triángulo azul y el triángulo verde son semejantes, cosa que sucede, ambos triángulos están a escala, son proporcionales. Entonces, si yo agrando el azul hasta cierta medida, me va a quedar exactamente igual al verde. ¿De acuerdo? Bueno, eso ya lo sabíamos. Continuemos. Vamos a plantear ahora el teorema de Tales para este par de triángulos semejantes. Entonces viene de la siguiente forma. El segmento AF, vean que el segmento AF es del triángulo verde, se relaciona sobre el mismo lado del triángulo pequeño, que es del DF, ¿sí ven? Esto lo hago igual a ¿qué? Hago lo mismo pero con otros lados. Miremos que arriba tomamos el triángulo grande, entonces el triángulo grande, un lado, digamos el lado AB, el segmento AB, sobre el respectivo segmento, el mismo lado del triángulo pequeño, que es el DE, ¿sí ven? Me falta un lado, entonces igual, segmento BC está en razón, el BC es del grande, sobre el segmento S, que es del triángulo pequeño, y allí ya me quedó el teorema de Tales. Ahí apliqué el teorema de Tales para este par de triángulos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo numérico, vamos a asumir unos valores, vamos a decir que este segmento vale 10, este segmento vale 8, este segmento vale 12, y me van a preguntar cuál es la altura del segmento AC del triángulo ABC. O sea, me están pidiendo la altura, o sea, el segmento AC, me están pidiendo este segmento desde AC, obviamente del triángulo ABC. Entonces miremos qué conocemos para descartar de esta relación. ¿Conocemos el segmento AF? No conozco el segmento AF. El segmento DF tampoco. Entonces esta fracción no me va a servir. Digamos, el segmento AB sí la conozco, el segmento DE también, el segmento BC, BC, perdón, es la pregunta, la larga, BC, no lo conozco todavía. Y el segmento EC no lo conozco. Sí, no sé, el segmento EC sí. El segmento EC vale 12. Entonces vamos a aplicar vamos a coger solo este par de relaciones y las vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar por lo que ya conocemos. El segmento AB, como dijimos, vale 10, el segmento DE vale 8, el segmento BC es el que no conozco, es la altura, es lo que me están pidiendo, y el segmento EC, que es la altura del triángulo pequeño, es 12 centímetros, sí lo conozco. Sencillamente reemplazo los valores, me quedó una ecuación con una sola incógnita, sencillamente hago transposición de términos para despejar la incógnita que es segmento BC, entonces paso 12 a multiplicar. Me queda 10 por 12 sobre 8, 10 por 12 120 y 120 dividido 8 me da 15. Quiere decir que el segmento BC vale 15 centímetros, que es la altura del triángulo ABC, que es lo que me estaban pidiendo. Ahí se está resaltando la altura que solicitaron. Entonces si ven que por el teorema de Tales yo puedo, conociendo los datos de un triángulo, si ambos triángulos son semejantes, puedo hallar los datos del otro triángulo.